Momento que nacemos, desde muy pequeños, ya en nosotros se ven frutos de la naturaleza con la cual venimos a este mundo, que es la naturaleza del primer Adán. El primer Adán, a través del pecado, a través de la desobediencia, nos sujetó bajo la autoridad de Satanás y el sistema que él estableció en este mundo. Pero el Señor, en su búsqueda por redimir lo que se había perdido, entonces entrega a su Hijo, entrega al Señor Jesucristo para redención de los suyos. En nuestra naturaleza humana siempre estará por medio del pecado, porque es propia de nuestra naturaleza. Es ahí donde el Señor nos manda a volver a nacer, pero ya no nacer de la misma naturaleza, sino de la nueva naturaleza, la naturaleza del segundo Adán, la naturaleza de ese segundo Adán que es nuestro Señor Jesucristo, que a través de su ejemplo nos mostró a cómo caminar en esta tierra, porque Él mismo padeció en esta carne los mismos padecimientos que nosotros como seres humanos vivimos, pero Él no cometió pecado. Así que en Él encontramos el ejemplo de cómo vencer a esta naturaleza. Pero tenemos que entender también que en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. No podemos vencer esta naturaleza con la cual nacemos. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que volver a nacer y ya adoptar esa segunda naturaleza, que es la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Romanos capítulo 7, Pablo nos relata esa lucha interna que había en él, entre el espíritu que busca hacer la voluntad de Dios y el pecado de la carne que busca cómo hacer la voluntad pecaminosa con la que hemos nacido. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo mismo reconoce que en su interior está la naturaleza pecaminosa, que el pecado habita en él. Él luchaba por hacer el bien que quería, pero al final hacía el mal que no quería hacer. Porque, hermanos, en nuestra naturaleza, en este cuerpo mortal, estamos sujetos al pecado, a ese pecado que nos esclaviza, ese pecado que nos hace, que se enseñorea de nosotros y nos hace infelices, nos hace ser personas miserables a causa del pecado que nos ata. El pecado de alcoholismo, de drogadicción, de fornicación o adulterio, envidia o falta de perdón, robo, asesinato, todos esos pecados que vienen en nuestra naturaleza y que nos hacen ser tan infelices, tan desgraciados en esta vida, porque nos atormentan haciéndonos esclavos de él. Llega un punto donde muchos queremos cambiar esa naturaleza, pero no podemos, porque nuestra naturaleza lamentablemente es una naturaleza vendida al pecado, una naturaleza en la cual solamente hay una única solución, y es volver a nacer. Pero cuando el Señor Jesucristo hablaba del volver a nacer, no se refería a volver a nacer en esta carne, sino del agua y del Espíritu, es decir, una transformación espiritual que solamente el Señor Jesús puede hacer. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado al pecado. Pablo reconoce la necesidad de que nuestro viejo hombre sea crucificado al pecado, así como Cristo murió en la cruz, muriendo por el pecado de nosotros. Así nosotros también debemos seguir ese mismo ejemplo, muriendo cada día nuestro pecado, nuestra naturaleza humana, que nos grita la necesidad de pecar. Pero solamente en las fuerzas de Cristo podremos vencer. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo entonces viviremos aún en él?
No, hermanos, hay una nueva naturaleza. Si realmente hemos vuelto a nacer, si realmente somos de Cristo, haremos a un lado toda naturaleza pecaminosa y dejaremos de justificar nuestro pecado. Porque hay personas que, aunque van a la iglesia o se autodenominan cristianos, es cierto, quizás no hablen malas palabras, quizás no roben, quizás no maten, quizás no cometan pecados de adulterio, fornicación, quizás no haya vicios en ellos, pero hay pecados que son peores que estos, como son los pecados del corazón, pecados como envidia, pecados como enojo, ira, contienda, disensiones, celos, pecados que están en lo profundo del ser humano y que no son visibles al ojo humano, pero sí son visibles al ojo de Dios. Y que muchas veces las personas no están interesados en cambiarlo porque creen que esa naturaleza, ese pecado, no es muy importante, pero en realidad es la peor de todas, porque como dijera el predicador Salomón, las pequeñas zorras son las que destruyen el viñedo. Porque esas pequeñas zorras, cuando quieren arrancar las uvas de los viñedos, se sostienen sobre ellas y tratando de alcanzarlos, comienzan a presionar hasta quebrar el tallo de esta. Y ya no solamente se comen la uva, sino que también han destruido la planta completamente. Entonces estas pequeñas zorras son las peores porque destruyen completamente el viñedo. No solamente roban la uva, sino que destruyen la planta. Así que muchas veces estos pecados, de hecho siempre estos pecados son peores, porque dan una apariencia de piedad externa, pero hay una impiedad, pecaminosidad interna que no estamos preocupados por cambiar. Y si hemos muerto al pecado, debemos cambiar completamente tanto lo externo como lo interno, aquello que es visible a los hombres como lo que es visible solamente a Dios. Así que debemos entender esto, hermanos. Esta es una gran verdad que nosotros debemos vivir en nuestra vida, en nuestro día. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo del 5 al 10, dice así: Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en vuestro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se ha renovado hasta el conocimiento pleno. Pablo habla acerca de una renovación completa hasta alcanzar el conocimiento pleno. La renovación es de nuestra mente, de nuestro espíritu, cambiando completamente lo que somos o lo que éramos para ser ahora un nuevo hombre, dejando atrás el viejo hombre, aquel hombre que estaba sujeto y atado al poder del pecado. Pero algo que me llama mucho la atención de este contexto bíblico es que Pablo habla de dos tipos de pecados. Primero, aquellos pecados externos que eran tan visiblemente y que son tan visibles, sobre todo en los hijos de pecado, aquellos que aún no han venido a los pies de Cristo, como son la fornicación, las impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquellos pecados que son tan visibles externamente. Pero también les dice a aquellos que han venido a los pies de Cristo, no solamente abandonen estos pecados, sino también aquellos pecados internos. Aquellos pecados como son la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos de los otros. Despojaos del viejo hombre y revestíos de este nuevo hombre. Hermanos, tenemos que cambiar lo que somos, porque como dijo Pablo, vuelvo a citarlo, ¿cómo los que hemos muerto al pecado aún viviremos en el pecado? Algo que debemos entender es que debemos cambiar completamente nuestro interior. A veces nos preocupamos tanto por el qué dirán, así que cambiamos lo externo, pero no procuramos cambiar lo interno, porque obviamente no es visible al ojo humano. Pero se nos olvida que el ojo más importante de todos, que es el ojo de nuestro Señor, lo ve todo y no es ocultable ante Él. No se puede
esconder, no se puede engañar al ojo de Dios. Porque delante de Él estamos desnudos, expuestos. Nuestro pecado, al igual que Adán y Eva cuando el Señor llegó al huerto del Edén y los buscaba. Y ellos no salían porque estaban desnudos. Así que igualmente nuestro pecado nos da vergüenza delante del ojo de Dios. Por eso tratamos de ocultarlo tanto de Dios. Pero eso es imposible. No se puede ocultar nada del ojo de Dios. Así que nos engañamos a nosotros mismos. Porque definitivamente a Dios no podemos engañarlo ni podemos ocultarle nada. Así que debemos cambiar nuestro ser, tanto interno como el externo, hermanos. Estos pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo lo que le quiere dar a entender ahora a los éfesos es que ellos deben cambiar completamente. Miren, hermanos, Pablo les está diciendo que ellos no pueden seguir pensando a la manera que lo hacían antes, al igual que los otros gentiles, porque los otros gentiles están endurecidos, con un entendimiento entenebrecido a causa del pecado, y cada vez más están entregándose más al pecado. Pero nosotros no hemos aprendido ese ejemplo de Cristo, sino que muy al contrario, debemos cambiar nuestra mente para hacer lo que es justo y verdadero, tal y como Cristo lo hizo. Así que teniendo como ejemplo a nuestro Señor, ¿cómo nosotros no imitaremos ese mismo comportamiento? Para renovar nuestra mente cada día más y más, hasta tener una mente conforme a la imagen de Cristo. No es fácil esto, y lo que estoy diciendo es imposible para el carácter humano. Pero de eso se trata, de que esta pelea, de esta lucha, este cambio no sea un cambio carnal ni natural, sino un cambio espiritual, un cambio que procede del mismo cielo y fortalecidos por nuestro Señor a través de su Espíritu Santo, siendo guiados para tener una imagen conforme a la imagen de nuestro Señor, quien a través del Espíritu Santo también fue creándose en Él esa imagen. Ahora nosotros tenemos que seguir los pasos de nuestro Señor y Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Por eso algo dice el Señor en el libro de Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Algo que Pablo está diciendo es que debemos de traer nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, un sacrificio agradable, un sacrificio perfecto, un sacrificio racional, porque ese es el verdadero sacrificio que Dios desea. Un cuerpo que es santificado día tras día, más y más alejándonos y apartándonos del pecado. Pero para poder apartarnos del pecado debemos entender que debemos tener un cambio completo de mente y pensamiento. Nadie cambia su mente de la noche a la mañana, nadie lo hace de hecho completamente. Pero hay uno que sí puede hacerlo, a través del cambiar todo nuestro interior, sacando de nosotros esa naturaleza pecaminosa y poniendo en nosotros la naturaleza divina conforme a la imagen de nuestro Señor, para poder cambiar completamente nuestra vida que está sujeta al pecado y que se manifiesta cada pecado a través de nuestro cuerpo, ya sea a través de lascivias, adulterio, fornicación, a través del robo, a través del asesinato, a través de las contiendas, pleitos, disensiones, mentiras, engaños, chismes. Nuestro cuerpo manifiesta todo ese pecado que habita en nuestro interior.
Así que cuando Él dice que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, se refiere que primeramente debemos cambiar nuestro interior para que luego se manifieste en lo externo. Para que podamos lograr eso, solamente lo podemos lograr a través de una renovación mental, un cambio de mente completo. Pero eso solamente lo da el Señor Jesús a través de su Espíritu Santo. Así que, habiendo entendido esto, debemos procurar guardarnos en santidad, guardarnos en un verdadero ejemplo conforme al ejemplo de Cristo, entendiendo que si hemos muerto al pecado, ¿cómo todavía viviremos en él? Debemos cambiar, hermanos, completamente lo que somos. Debemos cambiar. Para terminar, les digo y les comparto algo. Si yo continúo viviendo una mentira y un engaño, si yo diciendo ser cristiano realmente no muestro en mí a Cristo, realmente no puedo pertenecerle a Él. Así que o soy de Cristo o no soy de Él. Puedo ser un religioso, pero eso no significa que sea de Cristo. La única manera de demostrar que soy de Cristo es siendo un hijo suyo. Y para ser un hijo suyo, debo mostrar la imagen de mi Padre, la imagen de mi Señor y Maestro, el ejemplo que Él me dio. Ese debe ser mi estilo de vida cada día. Que Dios le bendiga, hermanos. Y una vez más le digo, porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo entonces aún viviremos en él? Que Dios les bendiga. Bendiciones.